Entonces vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en la clase pasada sobre una función es un par ordenado, profesor. Una función es un par ordenado. En ese par ordenado, profesor, ¿qué cosa observamos? Dos componentes. Una componente que es X y una componente que es Y, ¿no? Primera y segunda componente. Ahora, cuando nos referimos al dominio y rango de una función, vamos a dar los valores permitidos para el X y los valores permitidos para el Y. Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a tener que el dominio y rango de una función. En la función f, de variable real, evidentemente, porque estamos trabajando en el conjunto de los números reales, sea el par ordenado, ¿no? X, Y, que pertenece a la función. Lo primero que tenemos que saber es que esa pertenece a la función. Una vez que, entre comillas, nosotros ya determinamos que pertenece a la función, y no confundirlo con una relación, una cosa es una relación y una cosa es una función. No son cosas iguales, por si acaso. Que claro, amigo, ¿en qué consiste? En encontrar todos los valores reales de X para la función esté bien definir los reales, ¿no? Y el rango, profesor, consiste en calcular todos los valores de Y, o también conocido como la regla de correspondencia f de X, ¿no? A partir del dominio. Recuerda que primero tenías que comenzar a partir del bendito dominio, ¿no? Tenemos primer caso, ¿no? Cuando es una función lineal. Cuando es una función lineal, es un Y igual a AX más B, como tenemos ahí, ¿no? O a MX más B, donde M se representa por la pendiente, ¿no? O de manera general, nomás podemos decir simplemente MX más B. Solo que le colocamos M porque hacemos referencia a la pendiente de quién, de esa función lineal. Entonces sabemos que es una función lineal porque es de grado 1. No tenía ningún problema, profesor. ¿Cómo vamos a calcular el dominio? ¿Cómo vamos a calcular el rango? Sin dominio restringido. Cuando yo te coloco sin dominio restringido es que puede tomar cualquier valor de quién, de X. Si puede tomar cualquier valor de X, entonces el rango de la función, ¿qué va a ser? También cualquier valor de X porque no hay ninguna restricción. Pero ¿qué pasa si yo lo tengo restringido? Por ejemplo, ahí. Yo tengo la función menos 4x más 5. Es una función lineal porque es de grado 1. Profesor, pero la X, que en este caso me representa al dominio, pertenece a un pequeño intervalo de menos 2 hasta 3. Entonces, si el dominio pertenece a un intervalo, entonces, por consiguiente, el rango también pertenece a un intervalo. Ahora, ¿cómo yo determino el rango de esa función? ¿Qué hago? Le doy forma y tengo que conseguir el menos 4x más 5. ¿De dónde parto, profesor? De la restricción del dominio. El dominio me dice que es menos 2 abierto, x cerrado en 3. Entonces, a partir de esa pequeña restricción, yo tengo que formar ¿qué cosa? La regla de correspondencia. Bueno, ahí está directo, ¿no? Por menos 4 y por más 5, entonces yo ya formé ¿qué cosa? La regla de correspondencia, ¿no? Y cuando yo forme la regla de correspondencia, ya tengo, en otras palabras, el dominio, ¿no? O sea, la parte es un poquito además de cuidado es acá, cuando tenemos una función cuadrática. Acá sí hay que tener un poquito más de cuidado. La función lineal es directa, ahí no hay complicaciones, por favor. Pero cuando tenemos una función cuadrática, acá sí hay que tener un poquito más de cuidado. Una función cuadrática es aquel que tiene esa forma, ¿no? Y muy importante las notaciones. Es muy importante tener presente las notaciones. ¿Qué cosa, profesor? En la notación, el A nunca puede ser ¿qué cosa? Igual a 0. Entonces, cuando tú escribas la función cuadrática, tienes que colocar esa pequeña notación. Que la es diferente de 0, profesor, que la es diferente de 0. Entonces acá tenemos los dos casos, ¿no? Sin dominio restringido, profesor. Usaremos, como dice, ¿no? El h es igual a menos b sobre 2a. Ahora, profesor, ¿a qué se refiere el h y a qué se refiere el k?
Una función cuadrática. A ver, señores, su gráfica, ¿cómo es la gráfica de una función cuadrática? ¿Cuál es la gráfica de una función cuadrática? ¿Alguna idea, señores? ¿Cómo yo represento la gráfica de una función cuadrática? Entonces, bueno, voy a dejar, vamos a encender la cámara. Entonces dejo de compartir por un momento. Listo. Cuando yo tengo una función cuadrática, lo que yo tengo que recordar es que toda función cuadrática, su gráfica es una parábola, profesor. Toda función cuadrática, su gráfica es una parábola. Ahora, profesor, la parábola puede estar hacia arriba o la parábola puede estar ¿dónde? Hacia abajo. Entonces, yo tengo la función cuadrática de esta manera. ¿Ven? Tienes que entender que todo lo que nosotros calculamos lo podemos calcular también de manera gráfica. Yo puedo calcular el dominio y el rango de una función de manera gráfica. Y es mucho más sencillo todavía. Tengo la función cuadrática. Ax al cuadrado más bx más c. Y nunca te olvides que la tiene que ser cosa diferente de cb. Y listo. Ya tenemos esta función cuadrática. Esta función cuadrática, profesor, ¿qué va a hacer? Tiene dos gráficas. Profesor, tiene dos gráficas. Ahora, profesor, en esas dos gráficas puede ser una parábola hacia arriba o una parábola hacia abajo. ¿Cuándo será hacia arriba, profesor? Cuando el A es positivo. ¿Cuándo será negativo, profesor? O en otras palabras, hacia abajo, cuando el A es negativo, ¿no? Entonces, yo tengo esa versión. Recuerda que el dominio de la función, profesor, el dominio de la función, lo ponemos acá, ¿no? El dominio, ¿ya? El dominio de la función. ¿De qué depende? ¿De los valores de quién? Del X. Profesor, X puede tomar cualquier valor, claro, profesor, X puede tomar cualquier valor. X puede tomar cualquier valor. No hay ninguna restricción para el X. ¿Por qué, profesor? El X puede venir del menos infinito e irse al más infinito. Igual acá, el X puede venir de menos infinito y irse más infinito. Pero, ¿qué pasa con el rango? ¿Qué pasa con el rango de la función, profesor? El rango de la función pertenece a todos los valores de Y. Entonces, si yo quiero analizar el rango, yo tengo que ver todos los valores que toma Y. Ahora, Y no toma cualquier valor, mira acá. Y comienza acá, ¿ve? Y comienza ahí. ¿Y de ahí hasta dónde se va? Y comienza ahí y se va hacia dónde? Hacia más arriba, ¿no? Porque eso se va al más infinito, claro. Entonces Y comienza acá y se va para arriba. Ahora, profesor, ¿cuáles son los valores de Y? Y comienza acá y se va hacia dónde? Hacia más infinito. Entonces, lo que esa fórmula que les acabo de mostrar hace unos momentos me permite calcular es esto de acá. Esto es el vértice, el bendito, el H, K. Entonces acá sería el vértice, sería como el H, K. Y este punto que está acá, tú muy bien sabes que por la parte de, bueno, todo el mundo conoce la parte de plano cartesiano, el H le corresponde al X y el K al Y, entonces este punto se llama ¿cómo? Se llama K. ¿Este punto cómo se llama, profesor? K. Entonces, el rango de la función comienza en K y se va hacia el más infinito. El rango de la función comienza en K y se va hacia el menos infinito. Entonces, a eso hace referencia el bendito H, K. ¿Qué es el H, K? El vértice de quién? De la parábola. Entonces, con eso tranquilamente podemos continuar. Tranquilamente podemos. Tranquilamente podemos comenzar. Me habían quedado justo ahí. Y justo dice ahí, ¿no? Sin dominio restringido, o sea que no hay ninguna, entre comillas, restricción para quién, para el X. Pero ¿cómo se calcula el rango? Fórmula, mira, el H es igual a ¿cuánto? A menos B sobre 2A, profesor.
¿Quién es A y quién es B? Entre comillas, lo estás observando ¿dónde? En la gráfica. AX al cuadrado más BX más C. ¿Y cómo calculo el K? Que es prácticamente lo que tenemos que calcular, ¿no? El H es el medio para calcular el K. El K simplemente es reemplazar el H en la función. Entonces acá tenemos, si es positivo, del K más infinito, si el A es negativo, de menos infinito a K. Ahora, profesor, ¿qué pasa si tiene un dominio restringido? O sea, si hay un intervalo de ¿quién? De X. Si me dicen, entre comillas, ¿no? El X ya pertenece a un intervalo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es completar cuadrado. A estas alturas de tu vida, creo que la mayoría sabe completar cuadrado, ¿no? Entonces, profesor, pasemos a la parte práctica. Pasemos a la parte práctica. Entonces, comenzamos con el primer número 1. Lo que hemos visto en la parte de desigualdades, como te lo he mencionado la semana pasada, es lo que nosotros necesitamos para calcular qué cosa, el rango de una función. El hecho de calcular el intervalo de variación es como calcular qué cosa, profesor, el rango de la función. Entonces esta parte creo que nadie tiene ningún problema. Entonces comenzamos con el problema número 1. A ver, tengo acá el f de x. 3x más 2, si no me equivoco, a menos 2, ¿no? El intervalo de x dice que vale de menos 4 hasta 5. Listo. Vamos a compartir. Listo, a ver. Profesor, me está pidiendo el rango de la función y el dominio. ¿Cuánto claro, profesor? El dominio son los valores de quién? Del x. El rango, profesor, ¿qué son los valores de quién? Del y. El dominio, y recuerda que el y es igual a la regla de correspondencia. El dominio son los valores del x, el rango son los valores de y. Ahora, profesor, ¿cuáles son los valores que puede tomar el x? Y entonces yo analizo. ¿Cuáles son los valores que puede tomar el x? Profesor, no me dice nada. No me dice nada, profesor. No, sí te dice. Está ahí. Tienes que tener mucho cuidado. El X te dice que pertenece a este intervalo, entonces ten mucho cuidado. Si no me dijeran, profesor, ¿qué pasa en el problema? No aparecer eso de acá. No me dicen nada, dominio los reales y rango los reales. Pero cuando me dicen eso de acá, entonces tengo que hacer que mucho cuidado. Entonces yo diré, ¿no? El dominio de la función son los valores del x y, profesor, los valores del x están restringidos a este intervalo. Entonces el dominio, profesor, sería de menos 4 hasta 5. Ahora el rango, profesor, los valores de y. El rango, los valores de y. El rango de la función, pues, los valores de y. Ahora tengo que comenzar ¿dónde? En el x. Entonces acá sí tengo que reconstruir. Sobre x pertenece 5 y menos 4. Bien. Estos son valores de x. Pero yo, ¿qué es lo que yo tengo que reconstruir? Su regla de correspondencia. Entonces tengo que darle forma. ¿Qué le han hecho primero? Le han multiplicado por 3. Y luego, ¿qué le han hecho? Le han restado 2. Entonces, ¿qué hago acá, por favor? Primero, le multiplico por 3. Segundo, profesor, ¿qué hago? Le resto menos 2. Directo, no hay ningún problema. Lo multiplico por 3. 4 por menos, perdón, 3 por menos 4 es menos 12. Pues ahora acá tendría que ir a menos 12. Luego le voy a restar ¿cuánto? 2. Le voy a restar 2. ¿Cuánto me tendría acá, profesor? Menos 12 menos 2 sería menos 14. Y acá tendría que ir el 3x menos 2. Perdón, acá simplemente es abierto. Acá es igual, ¿no? Igual, profesor. 3 por 5, ¿cuánto es? Es 15, profesor. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a restar 2. ¿Cuánto me daría, profesor? Me daría simplemente un 3. Entonces, profesor, el rango de la función sería abierto en menos 14 hasta 13,
cerrar, ¿no? Totalmente sencillo, uso totalmente sencillo. Entonces, de nuevo, profesor, compartimos la pantalla. Y tenemos ese pequeño detalle. Ahora pasamos al problema número... Pasamos al problema número 2, profesor. ¿Qué es lo que tenemos en el problema número 2? A ver, vamos a ver. Problema número 2, number 2. Dice que f de x es igual a cuánto, profesor. A ver, a menos 4 más 3. ¿Y con eso qué me pide, profesor? El menos 8, profesor, ¿coma cuánto? Coma 2 abierto. Y listo, profesor. ¿Qué me pide? Rango de la función. No, lo hacemos bien, lo hacemos directo. Ya, profesor. El dominio de la función es directo. El dominio de la función son los valores del x, profesor. Y como x pertenece a este intervalo, el dominio es a directo. El dominio sería de menos 8, profesor, al 2. Ahora, para calcular el rango de la función, profesor, tengo que usar con intervalos, claro, profesor. El x pertenece mayor o igual que menos 8, profesor, y menor que 2. Yo tengo que reconstruirlo acá. Era, a ver, un segundito, a ver. Entonces escribí bien la pregunta. Es menos x entre 4. Es menos x entre 4. Menos x entre 4. Y listo, profesor. Entonces, directo, profesor. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero, lo vamos a multiplicar por menos un cuarto. Luego, ¿qué hacemos, profesor? Le vamos a sumar 3, ¿no? Primero le multiplicamos por un cuarto, pero negativo. Pues acá lo hacemos con pausa porque hay un signo. Menos, con menos, ¿qué me da? Más, profesor. Claro, profesor. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos un cuarto por 8, pues sería 8 cuartos. Cuando tú le multiplicas por un signo negativo, el intervalo tiene que cambiar. Él tiene que cambiar. Si acá mira ese lado, le das la vuelta. Sería que la sería menos x entre 4. Ahora, profesor, menos un cuarto por 2. Eso sería, profesor, simplemente menos un medio, ¿no? Menos un medio. Pero el intervalo tiene que cambiar, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Le sumamos 3, profesor. A entonces le sumamos 3. Acá es directo, ¿no? Acá simplemente sería, sale 2, ¿no? Más 3 sería 5, ¿no? Menos x entre 4 más 3. Ahora, profesor, menos un medio más 3. Eso sería 5 medios, ¿no? Sería simplemente 5 medios. 5 medios positivos. Entonces, el rango, el error frecuente de algunos, creo que no de ustedes, es colocar tal como están. Algunos colocan esto de acá, ¿ven? Hacen esto. Colocan cerrado en 5 y abierto en 5 medios. Ten mucho cuidado, no vayas a cometer este clásico error. Es un clásico error. Profesor, no puedes colocar primero mayor, pues. Tienes que colocar en el orden, tienes que colocar en orden. No es a cometer esto en la tarea. Entonces, pues, mira acá. ¿Quién es el menor acá? Pues menos 5 medios. Perdón, 5 medios positivos, pero abierto y cerrado en 5, ¿no? Y cerrado en 5. Ese sería el problema número 2. Compartimos de nuevo la pantalla y nos pasamos al problema número 3. El problema 3 es un clásico también, ¿no? Hallar el máximo, el mínimo valor. Acá hay dos técnicas. La técnica derivada, profesor, o la técnica también, la que hemos visto, ¿no? De los vértices. Entonces podemos usar cualquiera de esas dos técnicas, ¿no? Tendríamos ahí, profesor, a ver, 3 dice, el máximo valor, ¿no? El g de x es igual a ¿cuánto, profesor? Menos 4x al cuadrado más 8x, ¿no?
Y listo, profesor, ¿no? Y listo. Cuando hablamos de la técnica, entre comillas, de la parte de vértice, es lo que tenemos que ver con esto de acá. Cuando hablamos de la técnica tenemos que hablar del B, ¿no? Que sería del H, K. Y simplemente es menos B sobre 2A. O usamos la derivada, ¿no? Entonces, profesor, dejamos de compartir la pantalla y listo. Y pues, ¿a qué se refiere con máximos y mínimos? Por ejemplo, si la función es positiva, tiene que gozar esta parte. Si la función es negativa, tiene que gozar esta parte. Si la función es positiva, esta sería que goza el mínimo valor que puede tomar. Se pide mínimo. Cuando la función, entre comillas, es negativa, entonces esto acá en qué se convierte? En el máximo valor que puede tomar. Esa función es negativa, significa que va a ser el máximo valor que puedes tomar, ¿no? Pero por sobre ese máximo valor, ¿cómo lo consigues? Es el vértice, pues mira bien, el h, k, igual acá, ¿ven? El h, k. Entonces simplemente ¿qué haces? Calculas qué cosa, el máximo valor, calculando el vértice. Nosotros calculamos el vértice. Claro que esta nosotros sabemos como es negativa, sabemos que la función tiene esta forma, ¿no? Y bajamos ahí, ¿no? Estamos calculando este valor. Ahora, profesor, usando la fórmula, el h, ¿a qué es igual? Sobre el h es menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Pero yo no quiero eso, yo quiero el valor de k. El k es el intermedio. Por ejemplo, acá. El h no me interesa, lo que interesa aquí es el k. El k es el máximo valor o el k es el mínimo valor. Entonces, profesor, bueno, reconocemos que el que saca es el a. El que saca es el b. Profesor, acá podemos tranquilamente completar, ¿no? Con c, ¿no? Que sería el 0, en otras palabras, ¿no? Sería más 0 nada más. Más 0 y el se le equivoca. Sí. Pero lo que nos interesa, ¿quiénes son? El A y el B, ¿no? Entonces reemplazamos el H. Menos B, profesor, ¿B cuánto vale? 8. Sería menos 8. Sobre 2 veces A, profesor. Sobre 2 veces A, profesor, pero A vale menos 4. ¿Cuánto sale? Sale 1. Ahora, recuerda, al que me interesa el máximo y el mínimo me da el valor de K. Entonces yo hago acá, K. K quiere igual a F en H, profesor. En otras palabras, a F en cuánto? En 1. ¿Y qué hago acá? Lo reemplazo. Lo reemplazo. ¿No? Simplemente lo reemplazo. Entonces tendría simplemente menos 4 por 1 al cuadrado y más 8 por 1, ¿no? Y entonces mi valor de acá, ¿cuánto sería, profesor? Como 1 al cuadrado es igual a 1, pues eso sería menos 4 más 8, simplemente sería 4 positivo, ¿no? Simplemente sería 4 positivo, ¿no? Entonces, si te percatas, eso es totalmente sencillo, o sea, totalmente sencillo. Ahora, profesor, ¿qué pasa si nosotros aplicamos la técnica de derivada, profesor? La técnica de derivada es totalmente, es igualito, ¿no? Vamos a hacer una cosa ahí. Ese es usando aquí vamos a usar la técnica de ¿qué? Del vértice. Profesor, cuando aplicamos la derivada, bueno, el f de x, ¿no? Su derivada, ¿no? Sería, vamos a derivar que, o sea, menos 4x al cuadrado más 8x. ¿La derivada para qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve en caso de que quieran hacer por derivada, no? Calcular el prevalor nada más. Todo consiste en calcular ese valor, ¿no? Cuando yo quiero hallar el máximo o el mínimo, recuerda, va a ser máximo cuando este es negativo. Va a ser el mínimo cuando este es positivo. Entonces no interesa que sea máximo o mínimo la pregunta. Pues ahora acá es negativo, entonces de hecho que tiene que ser un máximo. Si acá fuera positivo sería un mínimo. ¿En qué consiste? Derivada, profesor. Cuando, entre comillas, si no sabes derivar, es fácil. El exponente baja. El exponente baja. Sería, a ver, menos 4. El exponente baja sería 2 por x. Ahora, al exponente le quitas una unidad. Aquí era 2, profesor. Yo le quito una unidad, sería simplemente 1. Ahí quedaría. Ahora acá. El exponente baja, pero es 1. 8 por 1 es 8, profesor.
Ahora, a 1 le quito 1, simplemente quería 4. Entonces, esa derivada lo igualamos a ¿cuánto? A 0. Entonces tendríamos menos 8x más 8 igual a 0. Entonces, ¿cuánto valdría x? Simplemente saldría x igual a 1, ¿no? Lo mismo que hemos conseguido acá, ¿no? Lo mismo que hemos conseguido acá, ¿no? Y acá simplemente se iba a reemplazar nada más, ¿no? Simplemente reemplazar 1 en la función, ¿no? Y por lo tanto, pues sobre el f en 1, ¿cuánto me saldría, pues, ¿no? Como hemos calculado acá, ¿no? Sería 4. Los 4, ¿qué me representa? El máximo, ¿no? El máximo. Acá también el f, máximo, ¿no? Ya tú lo puedes, es elegido, ¿no, profe? Yo prefiero usar la fórmula, hallar el vértice, o puedo usar derivada. En cuadrática, ambos son funcionales. En funciones de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, te conviene derivada. Pero en funciones cuadráticas, ambas son libres, ¿no? Dependiendo cuál se te haga, o cuál se te acomode, o cuál se te haga un poco más sencillo, ¿no? A ver, profesor, pasemos a ver a la parte, al problema número 9. Pasamos al 9. Pasamos a la pregunta número 9. Pasamos a la pregunta número 9. Tendremos este pequeño pregunta número 9. A ver. Entonces colocamos F, a ver, F, profesor. ¿Qué me dice? A ver, el X pertenece, de frente, profesor, a 3 y a 5, ¿no? A 3 y a 5. ¿Y qué me piden, profesor? El rango de la función. Cuando la regla de correspondencia es igual a ¿cuánto, profesor? A X más 1 y a X menos 2, ¿no? Y listo. Ya, dejamos compartir. Vamos, estamos contra el tiempo, nos quedan 7 minutos ya, profesor. Vamos a ir al rango. El dominio ya está. Lo que está arriba, profesor, es el dominio. Los valores del X, eso es el dominio. El rango sería, profesor, darle forma. Recuerda que cuando tú quieres conseguir rango, que tienes que darle forma. Pero, profesor, recuerda que también cuando hemos visto desigualdades, no existe división. Solo existe multiplicación, suma y diferencia. Entonces, esto yo tengo que darle forma. Yo no puedo dividir X más 1 entre X menos 2, no. ¿Cuál es la técnica, profesor? Sumar y restar. Profesor, ¿acá qué me conviene? Positivo, positivo, me conviene que vas a restar. Restarle menos 1. Pero para que no se altere la situación, ¿qué tienes que hacerle? Sumarle qué cosa. 1 y listo. Entonces acá pues, tendríamos que cosa. Mira, X más 1. Y acá puede ser como a ti te convenza, en aspa o puede ser simplemente factor común, depende de ti, ¿no? Entre 1, ¿no? En aspa, pues en aspa. Sería menos X más 2, X por menos 1 y menos 2 por menos 1. La parte que sería X menos 2 y todo más 1. Con esta final, ¿qué cosa hemos conseguido? Que se vayan, ¿qué cosa? Las X, ¿ves? Se fueron las X. Me quería simplemente 3 entre X menos 2 más 1 y listo. Entonces, esto es lo que yo tengo que formar. Esto es lo que yo tengo que formar. Y pues ahora eso ya es más fácil de formar porque tengo la variación. X pertenece de 5 cerrado y 3 abierto. ¿Qué es lo que tengo que formar? 3 entre X menos 2 más 1. Entonces, ¿qué hago, profesor? Primero le resto 2. Pues acá sería 1, X menos 2, y acá ¿cuánto sería? 3. Luego, profesor, está de cabeza. Entonces, ¿qué hago? Le doy la vueltita. Le doy la vueltita, señores. ¿Ok? Le doy la vuelta, profesor. O en otras palabras, lo elevo a la menos 1, ¿no? Al exponente, eso, menos 1. Ahora, cuando yo le doy la vuelta, profesor, ¿qué quería acá? 1 entre 1, profesor. 1 entre X menos 2. Tendría que pasar simplemente 1/3. Pero espérate. Cuando tú le das la vuelta, ¿qué tienes que hacer con los signos? Tienes que cambiarlo, pues tienes que cambiarlo. No se te vaya a pasar esa. Tienes que cambiar. No cada cosa lo del cambio. Acá sería esto y acá sería esto. Ahora, ¿qué hice? Le multiplico por 3 y le sumo 1. Ya, por favor. Pasamos para acá. Lo multiplico por 3, sería 3. Más 1 sería 4. Acá sería 4. Acá ¿qué tendríamos? 3 entre X menos 2 más 1. Acá le multiplico por 3. ¿Sería qué cosa? 1. Le sumo 1. Sería 2, ¿no?
Entonces, el rango de la función, por eso ¿qué sería? Recuerda, siempre escribe el menor, no vayas a colocar 4. Sería de 2 cerrado hasta 4 abierto. Entonces, como para finalizar todo, pasemos a la pregunta número 3. Pasemos directamente a la pregunta número 3. Allá, en la pregunta número 9 me faltó restringir. X no puede ser ¿qué valor? A ver, en el chat escríbeme ¿qué valor no puede tomar X? El 2 en la parte inferior nunca puede ser ¿qué cosa? Negativo. A ver, acá entonces tenemos ¿qué cosa? 1 entre X menos 2 más raíz de X. ¿Qué más, profesor? A ver, este es un poquito más interesante. Y 1 entre raíz de 5 menos X. Y listo, a ver, comencemos. Ya, acá, profesor, el dominio no me lo han dado. Indirectamente sí les han dado, ¿por qué? Comienza. Vamos a decir de rango, profesor. ¿O el dominio? Dime, acá, ¿X puede tomar 2? No. No existe eso, por si acaso. No existe eso. No, no existe, no existe. No existe, profesor, no existe. Entonces acá, ¿qué vamos a tener, profesor? La primera restricción, X es diferente de ¿cuánto? De 2. Pasamos a la segunda restricción. Estamos trabajando en los reales. Estamos trabajando en los reales. Entonces, en los reales, profesor, si es una raíz cuadrada par, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0. Tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, profesor, acá. Eso que, para comenzar, tenemos una raíz cuadrada. Mira, acá tienes que estar con cuidado. 5 menos 6. Lo que está acá adentro, como es par, tiene que ser mayor o igual que 0. Tiene que ser mayor o igual que 0, porque es par. Pero además de eso, está como denominador. Si está como denominador, nunca puede ser igual a 0. Entonces, ¿qué tiene que ser? Simplemente tiene que ser mayor que 0. Entonces sería acá, ¿no? 5 menos X es mayor que 0. No he colocado mayor o igual porque está en el denominador y no puede ser que igual a 0. Entonces, con eso yo ya puedo, ¿qué cosa? Reconstruir el intervalo de la solución. Mira acá, X positivo. 0 lo toma y se va hacia el más infinito. Acá tendríamos 5X, ¿no? Entonces aquí sería en el 5, sería abierto porque no lo toma, y menor, ¿no? Entonces, eso sería el rango. El rango de la función, ¿cuál sería? Abierto, no, cerrado en 0 y abierto en 5, ¿no? Si te percatas, ese es puro análisis, ¿no? Eso es puro análisis nada más. Prácticamente nos queda menos de un minuto, prácticamente nos queda menos de un minuto. Prácticamente nos queda menos de un minuto. Ni bien acaba eso, tienen que volverse a conectar por si acaso, ni bien se acaba eso, tienen que volverse a conectar, ¿no? Ahí está la tarea, ¿no? Ni bien se acaba, señores, tienen que volverse a conectar. Es obligatorio que se vuelvan a conectar, por si acaso es obligatorio.